Bien, tenemos un modelo, una viga simplemente apoyada, y vamos a estudiar el comportamiento de dicha viga al paso de una carga móvil unitaria en términos de la fuerza interna al que le llamamos fuerza cortante. Y vamos a generar la línea de influencia debido a que la carga es unitaria. Pero antes debemos de estudiar cómo es esa fuerza interna cuando la carga puntual está fijo en un determinado punto. Entonces vamos a comparar esos resultados y también la gráfica que vamos a generar para la fuerza cortante cuando esta carga también es unitaria. Entonces tenemos una carga unitaria que va a actuar en la posición fija A. Tenemos entonces el valor de este tramo, ahí está actuando esta carga unitaria. Y entonces lo que se trata es de calcular la fuerza cortante en cada punto de la viga. Esta carga unitaria divide en dos tramos la viga. Vamos a estudiar el primer tramo y entonces, a ver acá, ahí le voy a calcular, o vamos a calcular la fuerza cortante en ese punto, en el punto que va a estar ubicado a una posición X. A ver, vamos a señalarlo. Entonces, en el primer tramo va a estar representado por este punto, por lo tanto va a estar ubicado en una posición X, siempre respecto al punto A. Ahí va a estar el origen de nuestro sistema de referencia. Aquí es el punto de origen y todo se está generando las posiciones respecto al apoyo A. Y ahora sí, vamos a generar o vamos a estudiar la fuerza cortante. A ver, en este primer tramo voy a cortar imaginariamente la viga en esta sección y entonces voy a graficar la fuerza cortante. Tengo dos posibilidades. Siempre que corto una estructura imaginariamente, tengo la posibilidad de estudiarlo hacia la izquierda, hacia el lado izquierdo, o también hacia el lado derecho. Entonces, si yo estudio hacia el lado izquierdo, entonces esa cortante va a tomar esa dirección. Le voy a llamar la cortante en la posición X. Ahí está. Pero antes debo calcular las reacciones para poder ya aplicar el principio de inercia, donde nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas verticales en este caso van a ser igual a 0, es decir, equilibrio. Bien, entonces rápidamente vamos a calcular la reacción en el apoyo B. ¿A qué va a ser igual? A ver, como la carga es unitaria, es sencillo. Es el tramo que no le llega al punto B, que sería A, respecto obviamente a la carga P1 o P1. A entre, a ver, aquí le vamos a definir la luz de la viga, L. Y entonces, ahora sí, es muy fácil de calcular esta reacción. A entre L.
Listo. Por la carga, pero la carga es unitaria. Ahí lo dejamos. Ahora, la reacción en el punto A es fácil, ¿no? 1 menos la reacción en B. Entonces, la reacción en A va a ser igual a 1 menos este valor, A entre L. Listo. Entonces, ya tenemos las reacciones en los apoyos debido a esta carga puntual unitaria. Y ahora sí podemos ya calcular la fuerza cortante, pero para este primer tramo. Entonces vamos a delimitar entonces que el X va a ser menor o igual al tramo A y mayor o igual a 0. Entonces en este tramo se va a cumplir la siguiente ecuación. A ver, vamos a calcular la cortante en el punto X, en la sección X. Estamos trabajando con el lado izquierdo. La única fuerza que vemos es la reacción en A. Entonces sería 1 menos A entre L. Y nada más. Ya tenemos la cortante de todo este tramo. Sería 1 menos A entre L. No aparece la variable X. Eso nos indica que esta cortante debe ser constante. Ahora ya hemos culminado con calcular la fuerza cortante en el primer tramo. Ahora nos vamos al segundo tramo. Entonces voy a elegir un punto como este de acá y voy a ver, vamos a ubicar, a ver por acá, vamos a ubicarlo en la posición X respecto a este origen. Ahí está. Entonces ahora estamos estudiando el tramo, el segundo tramo después de la carga puntual 1. Entonces ahora sí vamos a decir que ese punto va a estar en la posición X respecto al apoyo A, ¿no? Puesto que ahí está nuestro sistema de referencia. Entonces tenemos esta sección que vamos a estudiar. Y ahora tenemos igual dos posibilidades. O trabajo hacia el lado izquierdo o trabajo hacia el lado derecho. Ahora vamos a estudiarlo hacia el lado derecho. Si nosotros decidimos trabajar con el lado derecho, entonces ahora la cortante por convención toma esa dirección. La cortante en la posición X. Y entonces, para calcular la cortante en el segundo tramo, vamos a definir los límites. El X tiene que ser menor o igual a L y mayor o igual al punto A. Entonces, la ecuación que vamos a calcular tiene que estar en este tramo, en el segundo tramo. Bien, entonces ahora sí, he decidido trabajar hacia el lado derecho. Por lo tanto, la cortante en el punto X va a ser igual. Este va hacia arriba, ambos están yendo hacia arriba. Entonces, los dos serían positivos, igualando a 0 y pasándolo al segundo miembro, este tomaría el valor negativo, menos A entre L. Ya tenemos la
la función o la ecuación de la cortante en este punto X para el segundo tramo. Sería este valor. Tampoco aparece el valor de X, lo que indica que esta función es una constante. Bien, entonces vamos a graficar para poder comparar cuando la carga ya es móvil. Acá la carga es fijo. Lo que estamos, digamos, variando es la posición para la cortante. Eso es lo que estamos variando. Pero la carga está en el punto A fijo. Entonces, si nosotros graficamos, a ver, vamos a graficar y vamos a tener lo siguiente. A ver, ahí tenemos la luz de la viga. Ahí está. A ver, grafiquemos el primer tramo. Es una constante. Entonces, tendría este valor. Vamos a asumir que esté a ese nivel. Esa sería la gráfica para esta función. Es una constante, donde obviamente esta ordenada va a ser igual a 1 menos AL, positivo, ¿no? Porque A entre L es menor que la unidad. Y entonces sería positivo. En cambio, por acá, en el segundo tramo, estamos observando que esta función es negativa. Entonces lo vamos a graficar debajo de esta viga, ¿no? Esa sería entonces la gráfica del cortante en ambos tramos. Ahí tenemos la gráfica desde el punto A o el apoyo A hasta el punto B, ¿no? Acá tenemos el punto A, el punto B. El valor de esta o simplemente las ordenadas, ¿no? Lo vamos a poner en términos de ordenadas. El gráfico, a ver, de acá sería el y sub x para el tramo 1, digamos. ¿A qué va a ser igual? 1 menos A entre L. Y esta ordenada para el segundo tramo, ¿a qué va a ser igual? La ordenada para el segundo tramo simplemente es menos A entre L. Entonces, ahí tenemos la gráfica de la cortante cuando se tiene una carga fija. Así se va a comportar. Entonces, la cortante de este punto, menos A entre L. La cortante en este punto, 1 menos A entre L. Es fácil de calcular. Bien, ahora sí vamos a estudiar ya cuando esta carga es móvil. Y tendríamos lo siguiente. Bien, ahora cambia toda la situación, ¿no? Anteriormente esta carga unitaria estaba fijo. Ahora no. Esta carga va a variar. Va a ser una carga móvil. Se va a desplazar desde A hasta B, ¿no? Entonces, en primera instancia, se va a ubicar, digamos, en esta parte. ¿Por qué? Porque ahora voy a calcular solamente la fuerza cortante para un determinado punto. Es decir, la sección donde voy a calcular la fuerza cortante lo tengo que fijar.
¿Por qué? Porque ahora la carga es la que va a desplazarse, va a variar, va a estar en función de la posición X, de la abscisa X. Por lo tanto, la sección donde yo estudio lo tengo que fijar. Entonces voy a estudiar, a ver acá, esta sección, voy a calcular la cortante, la fuerza cortante, en esa sección fijo a este tramo va a ser un valor de A, o está en la posición A respecto a nuestro sistema de referencia. Eso va a estar fijo. Voy a calcular entonces la cortante para este punto. En comparación al anterior caso, la cortante estaba en todo el tramo, en todos los puntos de la viga. Ahora no, porque es esta carga la que se va a desplazar y entonces tiene que tomar la abscisa X. Va a estar en una posición X. Al poner X, eso ya indica que está variando. Es una carga móvil. Y tenemos la luz de la viga. Esos serían los tramos para cuando la carga está en el primer tramo. Ahora, la sección define los tramos. Anteriormente era la carga la que define los tramos. Ahora no. Por eso digo que este enfoque cambia todo, ¿no? Cambia todo. Bien, entonces, a ver, vamos a calcular la fuerza cortante en esta sección. Entonces decido, ¿no?, hacia dónde voy a estudiarlo, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Pero antes sería bueno calcular ya las reacciones, ¿no?, puesto que ya tenemos la posición de la carga unitaria móvil. Y entonces, a ver, empezamos con la reacción en el punto B. ¿A qué va a ser igual? A ver, es el tramo que no le llega, entonces sería X, ¿no?, entre la luz. Y ya está, multiplicado por la carga, pero la carga es unitaria. Ahora la reacción en el punto A. Simplemente es 1 menos X entre L. 1 menos X entre L. Ya tenemos las reacciones rápidamente. Entonces, ahora vamos a definir entonces nuestra sección y nuestra fuerza cortante, o simplemente la cortante. ¿Hacia dónde? Es mejor trabajarlo hacia este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente hay una sola carga. En cambio aquí hay dos. Claro que es simple, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Pero yo voy a trabajar hacia el lado derecho porque solo veo una carga. Cuando trabajo con el tramo hacia la derecha, la cortante toma esa dirección. La cortante en el punto A sería, ¿no?, en el punto A. A ver ahí. La cortante en la sección A, ¿no?, esa cortante. Obviamente va a estar en términos de X, ¿no? Entonces también podría poner la cortante en función a X, ya no en la posición A, ¿no? Entonces, cualquiera, ¿no? Bien. Entonces, voy a definir el tramo. A ver, lo que voy a hallar se va a cumplir para X menor o igual a A y mayor o igual a 0. En ese tramo se va a cumplir lo que voy a calcular. Entonces ahora sí, calculo y digo la posición en función, ya no en la posición. Voy a poner la posición, la cortante en términos de X, ¿no? Así lo vamos a poner.
¿a qué va a ser igual? Entonces si yo tomo esta carga, ambos son positivos, al pasar al otro lado, este se va a hacer negativo, menos X entre L. Ya tenemos fácilmente la función de la cortante en términos de la posición donde se encuentra la carga. Y eso es todo, ¿no? Ya calculamos en el primer tramo. Ahora seguimos estudiando y respecto a esta sección, que lo estamos ubicando, lo estamos ubicando en la posición, esta sección está en la posición A. Siempre nuestro sistema de referencia parte en el apoyo A, ¿no? Entonces ahora nuestra carga se encuentra en el segundo tramo ya, ¿no? Acá en el primer tramo, ahora está en el segundo, pero siempre está a una posición X, ¿no? ¿Por qué? Porque se está desplazando, está variando, y la luz de la viga L. Listo. Entonces rápidamente calculamos también las reacciones, ¿no? La reacción en el apoyo B va a ser igual, el tramo que no le llega, X entre la luz simple, ya está. Y por acá la reacción en el punto A, ¿a qué va a ser igual? 1 menos este, ¿no? 1 menos X entre L. Y ya está. Ahora sí me voy a centrar en calcular la cortante en esta sección. Entonces siempre digo, ¿no? O trabajo hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora me conviene trabajar hacia la izquierda. Y entonces, ahora sí, la cortante tiene que tomar por convención esa dirección. Ese es el positivo. Entonces sería la cortante en términos de X, no en la posición X, sino en términos de X. Bien, entonces ahora definimos el tramo. Todo lo que vamos a hacer se va a cumplir en el segundo tramo. Por lo tanto, el X tiene que ser menor o igual a L y mayor o igual al punto A. Listo. Ahora sí, calculamos la cortante en función de la posición de la carga. ¿A qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a este valor, una sola fuerza, sería 1 menos X entre L. Y listo. Ya tenemos las ecuaciones para la cortante, pero vamos a generar ahora la línea de influencia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una carga puntual. Entonces, al analizar, en este caso estamos analizando la cortante, hemos analizado la reacción, hemos analizado los momentos flectores, pero siempre para una carga puntual, unitaria, móvil. Y ahora estamos en la cortante. Cuando analizamos entonces para la unidad, esta carga móvil unitaria, lo que sale es la línea de influencia. Lo único que tenemos que hacer es que esta cortante ya se convierte en la ordenada. A ver por acá. Entonces, ahora va a ser la ordenada en el tramo 1. ¿A qué va a ser igual? A menos X entre L. Ahí está. Es lo mismo, solo que ahora en términos de Y, para indicar que estamos generando la línea de influencia. Necesitamos la ordenada. Igual por acá, ¿no? Igual por acá. A ver, la ordenada
y sub x, pero en el segundo tramo. ¿A qué va a ser igual? A 1 menos x entre L. Y listo, ¿no? Entonces, vamos a graficar. Si nosotros graficamos estas funciones o estas ecuaciones, lo que vamos a obtener es la línea de influencia para la cortante, para esta sección. Estamos analizando esta sección. Entonces, como son líneas, acá es una línea, ¿no? De primer grado es una línea. Entonces necesitamos solo dos puntos. A ver, para x igual a 0, porque debemos cumplir este tramo. Cuando es 0, ¿a qué va a ser igual el y? Cuando es 0, también el y es 0. Ahora, el máximo valor cuando x igual a a. ¿A qué va a ser igual la ordenada? Será menos a entre L. Menos a entre L. Ahí está. Ya tenemos los dos puntos. Y ahora, para el segundo tramo, vamos a empezar cuando x vale a. Tengo que cumplir este tramo. ¿A qué va a ser igual la ordenada? Entonces la ordenada va a ser igual a 1 menos a entre L. Ahora cuando x va a ser igual a L, ¿no? ¿A qué es igual la ordenada? X vale L, L entre L 1, 1 menos 1, 0. Sería 0. Bien, entonces ya tenemos, a ver, los puntos para poder generar nuestra línea de influencia de esta viga desde el punto A, o el apoyo A, hasta el apoyo B. A ver, vamos a trazarlo ahora con azul. A ver, tendríamos, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los dos puntos? Empezamos con el primer tramo. Este es el punto donde estamos analizando. Es la sección A. Estamos calculando la cortante en esa sección. Y en nuestro gráfico va a ser ese punto. Entonces, a ver, el primer punto 0, 0. Sería, ya tenemos el primer punto. Y para A, que sería este punto va a ser muy similar, solo un poco con una escala mayor. Ese va a ser en el tramo A, digamos. Ahí. Para A, entonces, negativo, menos A entre L. Vamos a imaginar que sea este punto. Ese sería menos A entre L. Menos A entre L. Vamos a unir y ver esos puntos con rojo. Vamos a unir y ya tendríamos la línea de influencia de la cortante para el primer tramo. Sería este. Ya tenemos entonces la línea de influencia para ese primer tramo. Ahora para el segundo tramo tenemos los puntos. A ver, el último punto para L, es decir, este de acá, sería 0. Ya tengo un punto. El otro punto sería 1 menos A entre L. Este ya es positivo porque A entre L es menor que la unidad. Entonces sería este punto. Y ya tendríamos esos dos puntos y voy a trazar la línea de influencia para el segundo tramo. Sería de esa manera. Y entonces vemos que el primer tramo es negativo y el segundo tramo es positivo. A ver, este punto tendría este valor, 1 menos
A entre L. También podríamos decir que todo este segundo tramo tiene esta ley de formación, 1 menos X entre L, mientras que el primer tramo sería menos X entre L. Bien, entonces de esa manera hemos generado nuestra línea de influencia para la cortante en el punto A, ¿no? En esta sección. Si nosotros comparamos, difiere bastante. Digamos la gráfica, esto no es la línea de influencia, es la gráfica cuando la carga es fija, unitaria, puntual, y lo que genera a la presencia de esta carga, lo que genera las cortantes se representa con esta gráfica, ¿no? Primer tramo constante, segundo tramo constante. Pero en un determinado momento, lo que sale acá tiene que ser exactamente lo que se refleja por acá, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya plasmado en el programa del Excel, en la plantilla que estamos generando. Aunque aparentemente es diferente, pero los valores tienen que ser igual. Tienen que ser igual. Cuando, por ejemplo, la carga está aquí, yo quiero la cortante en ese punto, en ese momento, el valor me tiene que salir lo mismo. Bien, eso lo vamos a ver entonces ya con la plantilla. Bien, hemos generado entonces la línea de influencia para una sección determinada, justos en la sección, ahí se produce el quiebre, la discontinuidad de la función cortante. Primer tramo negativo se rompe y el segundo tramo ya es positivo. Entonces vamos a hacer una aplicación ahora para un tren de cargas, generando siempre la línea de influencia. Recuerden, la línea de influencia se genera para una carga unitaria que se mueve desde A hasta B, se desplaza de A hasta B, por eso es móvil. Por eso se genera esta línea de influencia. Y entonces vamos a calcular la fuerza cortante o simplemente la cortante para un tren de cargas. Es decir, para este caso. Ahora tenemos un tren de cargas. Ya esas cargas no son la unidad. Y entonces nuestro objetivo va a ser calcular la fuerza cortante o simplemente la cortante. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, primero vamos a definir las distancias entre cargas. Eso ya siempre lo tenemos como A y esta de acá como B, ¿no? Listo. Entonces ahora lo que quiero calcular es la cortante, la cortante para este punto, para ese punto. Entonces le voy a llamar, la luz L, esa cortante en esa sección determinada, le voy a llamar en una posición X simplemente. En una posición X. Puede ser por acá, donde sea. Pero estas cargas tienen que estar fijos, ¿no? Ya tienen que estar fijos. Entonces yo voy a calcular la cortante en cualquier sección. Igual esto de acá, esta carga, este tren de carga, lo puedo mover. Yo puedo analizar cuando están al inicio, cuando están al final. Ahí lo fijo y ahí voy a determinar de repente debajo de esta, ¿no? De repente. Pues ahora, en forma genérica, estamos calculando en esta posición cualquiera, la cortante. Y entonces,
en esa posición ya se genera, ya podemos generar la línea de influencia. A ver, antes de eso, ¿no? Voy a completar aquí, ¿no? Voy a completar por acá. Este gráfico, si nosotros prolongamos, ¿no? A ver, si nosotros prolongamos ese gráfico, el positivo, a ver, para empezar, entonces, es decir, vamos a analizar cuando A igual a 0. Entonces, si es 0, 0 entre L es 0, y entonces este valor sería la unidad. Entonces, por eso que prolongamos. Tenemos este triángulo, cuya primera ordenada sería la unidad. Lo mismo va a suceder por acá. Si nosotros prolongamos el negativo, hasta L, entonces ahora el A va a ser L, ¿no? O sea, yo voy a estudiar hasta, o el X, ¿no? Hasta cuando sea L entre L menos 1 sería, ¿no? Este valor sería menos 1. Entonces tiene esa característica nuestra línea de influencia, va a tener esa característica. Entonces las ordenadas se van a mover de menos 1 hasta 1. El máximo valor, de repente 1, positivo, y en negativo menos 1. Entonces, independientemente de las cargas, a ver por acá, independientemente de estas cargas, se puede ya dibujar la línea de influencia solamente teniendo en cuenta la sección. Yo estoy estudiando o voy a calcular la fuerza cortante en esta sección, ahí, y entonces esa sección está por acá, y ahí se va a producir el quiebre. Entonces es fácil dibujar la línea de influencia. A ver, vamos a dibujar la línea de influencia para esta sección. Esta primera ordenada es la unidad. A ver, esta primera ordenada es la unidad. No importa cuántas cargas estén ahí. Y esta otra, la última ordenada, es menos 1. Ya esa característica. Y acá se va a producir, debajo de la sección, se va a producir el quiebre. Ese quiebre va a estar en ese punto y este punto. Sabemos que tanto el inicio como el final son ceros. Y entonces ahora sí es bastante fácil de generar la línea de influencia para la cortante. Acá es continua. Y en la parte, el primer tramo, negativo, pero continuo. Y ahí está, ¿no? Esa sería la gráfica de la línea de influencia para esta sección, independiente de las cargas. Eso hay que tomar en cuenta. Podríamos prolongar esta línea.
se puede prolongar. Y lo mismo el negativo, ¿no? ¿Y qué quedaría? A ver. Tiene la misma forma entonces de la línea de influencia que hemos generado anteriormente, ¿no? Entonces, desde el punto A hasta el punto B. Ahí está la luz de la viga. Y tendríamos esta línea de influencia, ¿no? Que tiene un quiebre por acá. Entonces ahora nuestro objetivo es calcular simplemente la cortante, pero para estas cargas o en la presencia de estas cargas puntuales o este tren de cargas, pero la cortante es para esta sección, para la sección X, digamos. Entonces lo único que queremos es las ordenadas en la línea de influencia para las cargas. Para P sub 1 va a ser negativo. Esa ordenada necesito. La ordenada para la carga puntual 1. Lo mismo para la carga puntual 2. La ordenada ya es positiva. Esta ordenada necesito calcular. Y es el 2. Y por acá esta ordenada para la carga P sub 3 y E sub 3. Entonces, conociendo esas ordenadas, ya graficado nuestra línea de influencia, podemos calcular la cortante en el punto X, ¿no? O en la sección X. Aquí va a ser igual. Esta ordenada Y sub 1 multiplicado por la carga P sub 1. Entonces, muy análogo a todas las fuerzas internas que hemos calculado, tanto para la reacción, para el momento, muy similar. La ordenada por la carga puntual. Lo mismo sucede por acá. Acá obviamente va a ser negativo, con todo y sin. Más la ordenada que le corresponde a P sub 2 por la carga. Y más la ordenada debido a la carga 3 multiplicado por la misma carga 3. Esta sería entonces la manera de calcular la fuerza cortante o simplemente la cortante cuando se tiene un tren de cargas, ¿no? Ese sería entonces simplemente una multiplicación y una suma del producto de las ordenadas por sus cargas. Ya tendríamos la cortante en este punto. Y así, ¿no? Podríamos calcular en este punto, podríamos calcular por acá, en el punto A, en el punto B, en cualquier sección, de esta manera. Y entonces ya el análisis, todos los casos que se van a dar, lo vamos a hacer en la plantilla, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta carga está por acá? O cuando esta carga está por acá. ¿Cuál es el valor? ¿Y cuándo se produce el máximo? Ese es el objetivo, calcular el máximo y con eso diseñarlo. De la misma manera, vamos a tener, por ejemplo, una carga distribuida pero uniforme. No tenemos una carga distribuida uniforme. ¿Cómo calcular la cortante? Cuando hablamos de cortante ya estamos pensando en una determinada sección. En la sección X puede ser por acá, donde sea. Yo quiero calcular la cortante por acá. La cortante por ahí yo quiero calcular. Y entonces, a ver, voy a calcular la cortante en la posición X, sabiendo que la luz de la viga L. A ver, aquí es igual, pero ya se tiene una carga distribuida, ya no es una carga puntual.
Entonces, independientemente que haya una carga puntual o distribuida, yo calculo, solamente teniendo la posición de la sección, ya puedo dibujar mi línea de influencia, porque la línea de influencia siempre es independiente de las cargas. Se trata de generar esta línea al paso de una carga puntual unitaria. Por eso se genera esta línea de influencia, no por esta carga, sino que vamos a aplicar ese conocimiento para poder calcular la fuerza cortante cuando se tiene esta carga distribuida uniforme. Entonces, a mí lo que me interesa es dónde es la sección que quiero estudiar, por acá. Entonces, ese punto acá abajo sería esta, ¿no? Y tendríamos, a ver, la viga desde A hasta B. Voy a generar los puntos, ¿no? Simplemente por los conocimientos de línea de influencia, yo sé que este punto es la unidad, ¿no? Ese punto es la unidad, y también por acá ese punto es -1. Entonces, tenuemente o con lápiz yo puedo trazar esa línea, y también esta línea desde el inicio hacia este -1 y desde el final hacia este 1. Y lo único que tendría que hacer es tener la sección, el punto donde se encuentra la sección de análisis, intersecar o interceptar cada línea, ¿no? Entonces vamos a tener un punto de intersección por acá con esta línea y con la otra línea por acá, ¿no? Entonces ahora sí ya tendría fácilmente puedo trazar ya la línea de influencia para el primer tramo, por acá, ¿no? Para el primer tramo, ahí está, y el segundo tramo hace el salto, y ya tenemos nuestra línea de influencia para esta sección, para la sección X. Listo. Podemos prolongar. No es necesario, podríamos hacerlo, ¿no? Si nosotros proyectamos esa línea, justo va a caer en 1. Y si esta la proyectamos, esta ordenada va a ser -1. Entonces, de esa manera fácilmente podemos calcular o graficar nuestra línea de influencia para la cortante. Igual por acá, a ver. Entonces, ahora solo tenemos que recordar que la cortante, cuando se trata de una carga distribuida uniforme, muy análogo a los anteriores, es el área por la carga distribuida, ¿no? Entonces, aquí tengo el área bajo esta línea, línea de influencia. Le voy a llamar área 1, que es negativa, obviamente. Y por acá tenemos el área 2, positivo. Y entonces, ¿cómo voy a calcular la línea de influencia, la cortante, aprovechando esta línea de influencia para una carga distribuida uniforme? Entonces estoy calculando la cortante en la sección X, ¿no? Por acá. Entonces simplemente voy a sumar, o simplemente la carga, el área 1 por esta carga. Área 1 por la carga más área 2
también por la carga, que podríamos dejarlo también como la suma de las áreas multiplicado por la carga distribuida uniforme. Entonces, esta sería la aplicación de la línea de influencia para la cortante de esta sección en calcular la cortante cuando tenemos esta carga distribuida. Entonces todo es análogo, todo es muy similar, estas fórmulas, ¿no? Cuando tenemos momento, cuando tenemos reacción, todo es similar. Lo que cambia es la línea de influencia en cada uno de los parámetros. Si es reacción, tiene otra línea de influencia. Si es momento flector, tiene otra línea de influencia. Y acá, para la cortante, vemos que la línea de influencia tiene esta forma, ¿no? Se produce este corte en la sección donde estamos analizando. Bien, entonces de esa manera estamos culminando con la parte teórica del estudio de las fuerzas cortantes o la generación de la línea de influencia y sus aplicaciones de la cortante cuando se tienen cargas, ¿no? Entonces ahora todo este conocimiento está de acá. Ahora, sobre todo este tren de cargas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tren de cargas se está simulando al camión de diseño. Necesitamos analizar a profundidad dónde se generan los máximos momentos cuando se tiene este tren de cargas que va a simular a nuestro camión de diseño, ¿no? Con todo esto ya vamos a ingresar al diseño de un puente, en este caso tipo losa, ¿no? Todo este conocimiento lo vamos a llevar a una plantilla, ¿no? Lo vamos a plasmar todo en una plantilla, todos los casos habidos y por haber. Entonces, como se puede apreciar, la generación de las fórmulas es bastante elemental, bastante simple, pero estudiar caso por caso y plasmarlo a la plantilla, digamos que ese es el trabajo que vamos a realizar, y ya no tenerlo en una plantilla todo este conocimiento y con ello entrar al diseño del puente. Y nada, eso sería todo. Agradecer a todos los que han llegado hasta este punto y siempre pedirles pues que nos apoyen con un poderoso like, suscribiéndose si todavía no están suscritos en nuestro canal, y también compartiendo esta información, ¿no? Para llegar a más personas y nosotros sentirnos con mayor fuerza apoyados por ustedes y continuar abordando temas de ingeniería, sobre todo ingeniería civil. Y ahora pues vamos a terminar con el diseño primero de un puente tipo losa, luego abordaremos un puente tipo viga losa y también vamos a entrar a los puentes tipo arco. Bien, eso sería todo, muchas gracias.